Bendiciones una vez más, hermanos, y buenas noches para todos. Eh, esta noche vamos a ya estar comenzando en el estudio de la Carta a los Hebreos y particularmente vamos a comenzar por donde siempre se comienza, por el principio, y vamos a ver los versos del 1 al 4. Quisiera pedirle a algún hermano si tiene a la mano la palabra y puede, por favor, leer Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre que ellos, como heredó Cuanto más heredó, excelente nombre que ellos. cuanto Ujú. heredó un nombre más excelente que el exacto. Gracias, Daniel. Bueno, hermanos, como se habrán dado cuenta, en este comienzo de Hebreos es contundente. Para mí guarda una relación en contundencia con el Evangelio de Juan, porque si leemos los tres evangelios sinópticos, nos damos cuenta que comienzan, ¿verdad? Hablando de genealogías y demás, pero Juan comienza de frente con una profundidad teológica desde la misma primer verso. Algo así vemos en Hebreos. Estuvimos hablando la semana pasada, perdón, cuando dimos la clase de introducción, que Hebreo, a diferencia de las otras epístolas que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, no comienza con un saludo habitual, con un saludo personal del apóstol, del autor, sino que al contrario se presenta prácticamente una introducción como un sermón. Por eso es que decíamos que hay una tendencia contemporánea entre los eruditos a ver a Hebreos más que como una carta, como un sermón que fue predicado en un contexto de una iglesia particular. Recuerden que hablamos posiblemente fuera la iglesia de Roma. El punto es que desde el mismo principio Hebreo está abordando temas de una relevancia y de una profundidad teológica extraordinaria, y vamos a tratar hoy de avanzar un poquito en esta dirección. Les voy a decir de antemano que vamos a tratar también con el intento de profundizar un poquito a estar haciendo alusión a ciertos términos en el idioma original en que fueron escritos, porque como ustedes saben perfectamente, el idioma griego es un idioma bastante diferente al idioma español nuestro y por tanto, cuando vamos al idioma griego, nos ayuda a ver, quizás, no voy a decir a ver algo diferente a lo que vemos nuestro idioma, porque las traducciones al español son traducciones muy bien hechas que podemos confiar plenamente en ellas. Sin embargo, el idioma español tiene ciertos topes, ciertos límites que no nos dejan ver toda la riqueza o la amplitud que el idioma griego sí. Sí. Entonces, por eso es que vamos a tratar de tocar eso, así que tengan un poquito de paciencia, aunque no va a ser mucho, pero algo tocaremos. En- Vamos a comenzar justamente en el verso 1. Aquí vamos a ver básicamente lo que vamos a estar cubriendo en los versos del 1 al 2. Vamos a ver cómo a Dios se ha revelado y habló en el pasado, en el verso
la segunda parte del verso 2 y vamos a ver cómo ahora Dios habla de otra manera diferente y definitiva, por cierto, y la entronización del Hijo. Dios ha hablado por el Hijo y este Hijo ha sido entronado. Entonces vamos a ver qué implica para nosotros como cristianos el hecho de que la manera en que Dios se ha comunicado en este último tiempo a nosotros o al mundo ha sido por medio del Hijo y que el Hijo a la vez ha sido entronizado en los cielos. Vayamos entonces al principio, ¿no? Dice la Escritura, dice ahí en versículo 1, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ajá. Es decir, recuerden que la intención del autor es resaltar la superioridad en esta forma en que Dios ha hablado ahora después de Cristo. Por eso, para resaltar esa superioridad de Cristo, el autor comienza creando demostrando, ¿no? Esta eh, contraposición o contraparte entre lo que había hablado en el pasado, ¿verdad? Las muchas veces dice ahí en el texto, eh, si pueden ver, si tengan su Biblia a la mano, por favor, porque ahí yo voy a estar tratando de resaltar ahí donde dice que Dios ha hablado muchas veces. Ajá. Y ese término que utiliza para referir muchas veces describe la manera en que Dios fue entregando el mensaje progresivamente. Tengan esto en mente. Dios en el pasado fue entregando, fue hablando muchas veces, progresivamente es el término ahí que encaja de una manera más precisa. Progresivamente, polímeros es la idea de muchas veces en el sentido progresivo, ¿verdad? Dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas maneras implica los diversos canales que Dios utilizó para comunicarse en el pasado. Ajá. Polítropos, tropos, poli, diferentes, tropos, maneras, formas, diferentes formas. Dios habló en el pasado para ir entregando el mensaje, ir de alguna manera develando, corriendo el telón, como un telón, una plataforma, el telón que se corre, fue corriendo progresivamente el telón eh, y, por supuesto, a través de los profetas, eh, a través de diversos canales que él usó, pero siempre a un mismo mensaje, ¿ok? No reveló todo, lo fue revelando progresivamente un mismo mensaje, una misma historia. Nosotros hemos hablado de esto y recordarán ustedes que nos hemos referido a esto como la metanarrativa de la escritura o el gran tema de la escritura que Dios lo empezó a revelar progresivamente de muchas maneras en el pasado, muchas veces y de muchas maneras. Ajá. Habló por visiones, habló por sueños, habló audiblemente, habló a través de tipos. Ujú. Entonces, eh, y habló, dice que habló en el pasado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ajá. Y aquí el término
Padre, pues lógicamente se está refiriendo a los antepasados espirituales del pueblo de Israel, ¿verdad? A los patriarcas, a los líderes espirituales del pueblo de Israel. Y principalmente Dios usó los profetas como instrumento. Ajá. Dios, y tenemos ahí en el Antiguo Testamento, por eso es tan importante no desprendernos nunca del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos todos los escritos de los profetas, tanto los profetas menores, que se denominan profetas menores, como los mayores, porque fueron ellos los voceros o los instrumentos de Dios principales, diríamos, a través de los cuales Dios se fue comunicando la revelación, fue dando la revelación. No la dio completa, pero sí fue preparando progresivamente hasta que finalmente vendría el cumplimiento, es decir, la revelación completa, que es justamente lo que el autor a los hebreos va a defender, ¿ok? Es lo que va a defender. Ah, reconocemos aquí, por tanto, por un lado, la unidad de la escritura. No existe tal cosa, o diríamos, no es una manera correcta de acercarse a la escritura, viendo como que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra, como que nosotros estamos en el Nuevo Testamento y por tanto lo que pasó antes de Cristo, ahí nada, ya eso no tiene nada que ver con nosotros. No, ¿verdad? No es la manera correcta de acercarnos a la escritura, al contrario, el hecho de que Dios haya hablado en el pasado muchas veces, diferentes momentos de la historia y de muchas maneras, es decir, a través de diferentes canales, nos deja ver, entre otras cosas, que la revelación de Dios ha sido progresiva y por tanto la escritura tiene una unidad. Ajá. Una unidad, Antiguo y Nuevo Testamento es una unidad que está, por supuesto, bajo el control de un Dios en los cielos que se comunica, que da a entender, que se expresa, que se ha estado expresando desde la antigüedad en su plan para nosotros los hombres. Ajá. Por eso entendemos que el Antiguo Testamento debe leerse como una revelación verdadera, progresiva, que esperaba su cumplimiento, el cual llegó, por supuesto, con Cristo. Entonces, eh, tengamos presente que el autor a los hebreos, el autor de la carta, está comunicándose con una comunidad cristiana, principalmente de judíos o judíos convertidos al cristianismo, principalmente. Por tanto, es importante que se siente esta base primera, ¿verdad? De la conexión o de la continuidad de la revelación cristiana con la revelación del antiguo pacto. Es una misma revelación, una misma historia. Progresivamente Dios la ha ido comunicando. Ajá. Dice ahí en el versículo 2: en estos postreros días, no ve, noten ahí el énfasis, el propósito, más bien el propósito del autor. Él en el verso 1 dice: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a nuestros padres espirituales, por los profetas. Pero verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí está cayendo en el meollo del asunto. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso está, eso está poderoso. A mí me llama la atención cómo el autor de los Hebreos empieza rápidamente estableciendo
tan fuertemente la autoridad de Jesús y cómo Jesús es diferente a los profetas, a los Exacto. ángeles, Y ahí vamos a ir. a los sacerdotes, porque es Exacto. el único sacerdote que se sentó a la diestra y descansó de su obra. O sea, Exactamente, y ahí vamos a ir ahora para ver justamente esa defensa y esa exposición hermosa que hace el autor a los hebreos, que Josué bien podemos hablarle de Pablo, digamos Pablo porque es una de las grandes posibilidades. Bernabé, mi hermano, Bernabé o Apolo. Por cierto, esta semana leyendo y mirando, no hallé, recuerdan que habíamos dicho que Lutero hablaba que podría ser Apolo. Sin embargo, hallé escritos de Lutero donde se refiere a Paulo como el autor a los hebreos. Eso es Ah, otra me lo vas a historia tener que que hablaremos mandar después, entonces. pero Después me después lo veremos manda eso. para yo leerlo. Te lo voy a buscar, te lo voy a mandar. Bueno, en el versículo 2 nos está diciendo que ahora en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora, cuando se refiere a los postreros días, es importante que nosotros un poco entendamos este término en el contexto cristiano, sí, en el contexto neotestamentario del Nuevo Testamento. Los últimos días o los postreros días es una frase que se usa en el contexto escritural de la escritura para hacer alusión a la era del Mesías, al inicio de la era del Mesías, que por cierto, por supuesto que se considera en el pensamiento teológico es la era final. Ya el cumplimiento, recuerdan la revelación progresiva, ya el cumplimiento final de la revelación de Dios. Por eso es que se le llama, y el autor se refiere a estos postreros días, ¿verdad? Que se inauguró con la venida de Cristo, con la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios. Entramos ahí con la encarnación de Cristo. Podemos decir que en la historia de la salvación que empezó en esta tierra, empezó en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Con esta historia de la salvación que Dios ha ido revelando de muchas maneras y muchas veces hasta que Cristo vino, la venida de Cristo viene a ser el capítulo final de la historia de la salvación. La entrada de Cristo como Mesías, como cumplimiento de esas promesas del pasado, viene a ser ese capítulo final. Aquí en este verso también voy a ir resaltando algunas cosas interesantes que nos van a ayudar a tener claridad. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, miremos el griego por un momentito. Es interesante que aquí, cuando él pone el Hijo en español, nosotros leemos gramaticalmente el Hijo. El Hijo, por supuesto, refiriéndose a Cristo. Sin embargo, en el griego, la forma gramatical en que está escrita esa pequeñita frase, el Hijo, omite lo que nosotros en español diríamos el artículo o el Hijo. Él lo omite en el griego. Se leería así, diríamos nosotros en español, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Omite el que en griego es en. Huío. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tiene una significación muy relevante, porque al omitir ese artículo definido y poner solamente que nos ha hablado por hijo en la estructura gramatical, ¿no? Se enfatiza con esto la naturaleza y la cualidad de Cristo más que su identidad personal. Sí,
déjenme, vamos despacito. Cuando el autor está diciendo que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo no es para definir que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, no. Lo que se está describiendo es la naturaleza de esta persona por la que Dios nos ha hablado y la cualidad de esta persona por la que Dios nos ha hablado. Eso es lo que está ahí en ese texto. Es decir, el punto es este: el Hijo no es uno más de entre los profetas. Él, Cristo, Jesús, no es simplemente una criatura a la cual se le ha dado el título de hijo, tal como ocurre de alguna manera con nosotros los cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos el título de hijos de Dios, pero sabemos que somos hijos de Dios por adopción, por nuestra unión mística y en fe con Cristo, quien es el Hijo de Dios, el único, el unigénito, ¿verdad? Pero en este caso, el texto, el sentido que tiene el texto es que por quien Dios nos ha hablado en este último tiempo, ¿verdad? Es de una naturaleza y de una cualidad única. Posee un estatus cualitativamente, diríamos, superior a cualquier otro ser. Y ese estatus superior a cualquier otro ser implica ser de la misma esencia del Padre, y eso lo vamos a ver ahora. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero eso es lo que nos está diciendo el autor. O sea que ya no es por intermediarios, es Exacto, directo. exactamente, que es una comunicación que Dios en este último tiempo ha tenido hacia nosotros, hacia la humanidad, y esta comunicación ha sido una comunicación directa. Ha hablado por el Hijo, pero ha hablado por este ser de naturaleza única, de cualidad superior a todo otro ser, idéntica en esencia al Padre. Ajá. Noten que también dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahí está hablando de el Hijo, aquel que es heredero de todo y creador, hizo el universo. Por tanto, el Hijo es heredero de todo. Un eco del Salmo 2, sin lugar a duda. Salmo 2, versículos 7 al 8, si me permiten buscarlo aquí un momentico. Salmo 2, no sé si pueden ver ustedes ahí la Biblia en la pantalla, ¿lo logran ver? El tamaño de la letra, quiero decir. ¿La pueden ver ahí bien? Sí se puede Ya. ver bien. Pero ese Noten no es el aquí, Salmo 2. no, lo tomé mal. Es Salmo 2, versos 7 y 8. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ajá. Entonces, definitivamente el Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo con un alto contenido justamente de las profecías mesiánicas, y aquí vemos este sentido mesiánico en relación al Mesías: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto en un sentido lo vemos
reflejado, lo podemos ver reflejado aquí cuando nos dice el autor a los hebreos que Dios constituyó al Hijo heredero de todo y a la misma vez por quien hizo, creador, por quien hizo. En la venida de Cristo entramos, como dijimos, al capítulo final de la historia. En este capítulo final de la historia, Dios nos ha hablado por Cristo, quien es único en naturaleza, único en cualidad, es el Hijo de Dios, y este Hijo de Dios ha sido constituido en su labor mesiánica heredero de todas las cosas, lo que implica soberanía, heredero de todas las cosas, no de algunas cosas, no heredero de las almas de los seres vivos, no, heredero de toda la creación, de todo el cosmos. Y esto implica a Cristo, el Hijo de Dios, se revela, se nos ha revelado como aquel quien tiene soberanía, le ha sido dada soberanía sobre todo el cosmos y es el agente propio de la creación, porque dice que por medio de él, ¿no? Dice que asimismo hizo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en este caso es Cristo el agente de la creación. Dios hizo el universo. Ahora, es interesante, aquí dice que Dios hizo el universo, pero en el término griego para universo, tous aionas, significa no solo universo, significa siglos, eternidad. Siglos, eternidad. Mírenlo aquí un momentico, déjame ver si me permiten, si lo pueden ver. Déjenme volver a Hebreos. Hebreos, ajá. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si nos paramos aquí en esta palabrita, venimos aquí y yo le doy, a mí me gusta mucho cuando se trata de traducción o de entender el griego, uno de los léxicos más confiables que existen es el que se le llama Louw-Nida. Entonces, ese es el que yo tengo varios aquí, pero este me gusta más y además es muy eh, apreciado. Entonces, noten cómo Louw-Nida traduce, mírenlo aquí en esta barrita aquí, pero lo tengo traducido aquí al español. Dice, este término en griego significa el universo. Dice, quizás con algún significado asociado de eón o era, en el sentido de la naturaleza transitoria del universo. Más adelante dice, a ver, bueno, ahí da un poquito más, ahonda un poquito más en el sentido. Si ven aquí en esta otro léxico, en este otro léxico que yo tengo aquí, se traduce el término como tiempo, duración de la vida, eternidad, siglo. Esta otra diccionario léxico lo traduce también como eternidad y pone entre paréntesis hacia el pasado o el futuro. Tiempo, siglo. Entonces, ¿por qué me detengo un poquito en este término universo? Porque nos ayuda a ver un poco acerca de la naturaleza de Cristo,
la naturaleza de Cristo, quien no solo ha heredado, la soberanía de toda la creación, el cosmos completo, dice que heredó todas las cosas, sino que también ha sido el agente creador. Dios hizo, dice el término, perdón, el verso bíblico, hizo el universo. Lo que está hablándonos no solo eh, del área, lugar, sino de tiempo, eternidad. Y eso, hermano, ¿por qué resulta importante? Resulta importante porque definitivamente son atributos netamente divinos, no meramente, no meramente humanos, no meramente un instrumento utilizado para una misión puntual en la historia, sino se está hablando de una soberanía que ha recibido, que tiene, y de una participación creadora en todo lo que existe y la eternidad, la eternidad. Por tanto, el Hijo no es un extraño en el mundo, no es un ser inferior, como a veces lo ponen ciertas corrientes heréticas. Eh, no, Él es el hacedor del universo, el hacedor de todo y el dueño, el sustentador, el que ejerce soberanía sobre todo lo creado. Por tanto, todo esto implica, este versículo 2, que el que nos habla, aquel por quien Dios nos ha hablado en este último tiempo, el que nos habla, es el mismo por quien el mundo fue creado y para quien todo está destinado. Su palabra tiene autoridad absoluta y final. Esta voz de Dios, digámoslo así, en el pensamiento de Hebreos, esta voz de Dios es una voz autoritaria y por tanto absoluta y por tanto una voz final, una voz, una voz final. Una pregunta, pastor, de eso mismo. Sí, Él es la voz final, la revelación final y completa de Dios, y Él es dueño de todo, y le pertenece y tiene autoridad sobre toda la creación. Pero a mí me llama la atención que está hablando de el Salmo 2, está hablando eh, del Mesías. Ahí está hablando de carácter de humanidad. Y si tú conectas eso con las palabras que se leen en la Biblia, justamente después de la resurrección de Cristo, es que él le dice a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos como en la tierra. Vayan y hagan exacto, discípulos ahora. Entonces, fue justamente después de su resurrección que ocurre lo que leemos en el Salmo 2, ¿correcto? En carácter de exactamente. humano. Ajá. Diríamos que sí, puesto que el Salmo 2 en esta revelación de Dios, ¿verdad? El Salmo 2 es una de esas maneras en la que Dios ya estaba hablando en el pasado, como dice el autor de los Hebreos, y está, por supuesto, profetizando mesiánicamente al Mesías que vendría, que Dios estaba anunciando ya. Cristo es ese Mesías y efectivamente en su resurrección, el Mesías, el Hijo de Dios en su misión mesiánica, salvadora, pues recibe toda autoridad. Y es lo que aquí, tiempo después, el autor a los hebreos está predicándole,
digámoslo así, a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es este en quien nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza? ¿Verdad? Este es aquel por quien Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado, que fue constituido heredero de todas las cosas y por medio de él hizo todo el universo, la eternidad, todo lo que existe. Entonces, es lo que está resaltándose aquí, exactamente, exactamente. Ajá. Dice a continuación el versículo 3, sigue hablando de Cristo, el Hijo, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Noten, hermanos, noten qué cualidad de términos está utilizándose aquí para referirse a Cristo. Ajá. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, bueno, este verso 3 está... Esa frase a los hebreos le debe de haber caído como una bomba, porque un sumo sacerdote nunca se sentaba. Era, Ajá, ajá. era, no era posible que se sentara a descansar. Entonces, que uno, así como el Mesías está siendo predicado, diciendo que se sentó, eso para los hebreos debió haber sido tremenda Bueno, bomba. digamos que lo está, que la audiencia, por lo menos la audiencia cristiana, lo está devorando con hambre. Ya para los judíos como tal, pues puede haber resultados y resulta hasta el día de hoy seguramente chocante. Pero eso, ese sentarse, y lo vamos a ver más adelante, también apunta a a, a esa tetelestai de la cruz. Consumado es, ya todo está hecho, ya todo está hecho. Pero bueno, vamos a ver de este versículo 3 a dónde nos lleva. Lo que se revela principalmente aquí. Bueno, una primera cosa, ¿quién es el Hijo? La ontología es un término, yo sé, un término poco común usado por nosotros, pero bueno, tratemos de manejarlo, masticarlo también. La ontología del Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Cuál es la esencia, la raíz? Esa es la ontología. ¿Cuál es la esencia, la raíz misma de este Hijo por quien Dios nos ha hablado en este último tiempo? ¿Ah? Y el autor a los Hebreos utiliza dos imágenes aquí hermosas. Habla de resplandor de su gloria, es decir, la imagen del sol, quien desprende quien irradia ese resplandor, literalmente es radiación del sol que irradia. Y también habla la ilustración de un sello, imagen, la imagen misma como un sello. Y utiliza estos dos términos, resplandor e imagen misma, para describir o por lo menos ilustrar de una manera vívida la naturaleza ontológica de Cristo. Es decir, ¿quién es este hombre? Dios. ¿Quién es este Salvador, Mesías, Salvador a través del cual Dios nos habla? Ajá. Y por supuesto, la relación que tiene con el Padre, la relación esencial entre Cristo y el Padre. Vamos a tratar de avanzar entonces ahí y profundizar un poquito. Comienza diciendo que Cristo es el resplandor de su gloria. Término griego apaugasma,
resplandor, apaugasma. Y esta analogía se basa en ese término griego principalmente y se refiere, como ya les dije, a la luz que emana del sol, que irradia. Es decir, esa luz que emana del sol y la capacidad que esa luz tiene para iluminar los objetos. Tú tienes una habitación cerrada, por la mañana está oscuro, pero cuando tú abres las ventanas y le entran los rayos de luz del sol, esos rayos de luz del sol que emanan del sol tienen la capacidad de desplazar la oscuridad e iluminar, traer luz. Ajá. Bueno, el Hijo, el Hijo es presentado como el brillo de la gloria de Dios, como esa luz que emana de la misma divinidad. Y así como el resplandor no puede separarse de la luz, de su fuente, ¿verdad? Tú no puedes coger el rayo del sol y separarlo del sol. No lo puede hacer. Bueno, de la misma manera, el Hijo no se puede separar del Padre. Es de la misma esencia del Padre. Es consustancial con el Padre, coeterno, por tanto, con el Padre. Ajá. Entonces, noten ese primer hecho que nos está diciendo el autor a los Hebreos con esta imagen cuando menciona que el Hijo es el resplandor de su gloria. Ujú. Recuerdan, Angélica, ahora te doy la palabra, un segundito. ¿Recuerdan en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando el Hijo se transfiguró y sus ropas resplandecían, sus rostros resplandecían? Es esa gloria que emana, que fluye del Hijo, que fluye del Hijo. Sí, Angélica, adelante. Es que tenía una pregunta, pero yo creo que mientras usted hablaba se me aclaró. A un pueblo que, digo, esto está Entró la dirigido a luz. los cristianos, a los que eran de una tradición judía, que estaban, si pudiéramos decir, transicionando hacia a recibir la promesa en Cristo Jesús, que era el cumplimiento de ese Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? A esa es la Perdón. audiencia que está dirigido. Este libro, Ah, carta, sermón, está dirigido a creyentes en Jesús. sí. Ok. Creyentes cristianos a una Creyentes iglesia, cristianos que venían de una tradición judía, que eran hebreos. exactamente, una primera Están, generación. están Sí, transicionando a, ok, estamos esperando el Mesías, este es el Mesías, ¿verdad? sí, Ok. exactamente. Es una defensa, si se quiere, o una exposición de Cristo como la voz final de Dios para nosotros, para el hombre, pero bueno, en el contexto judío, para su pueblo. Me surgió esta confusión con la analogía del sol. El Ajá, sol y el resplandor no es lo mismo. ajá, Eso ya de entrada significa que son distintos, pero que están exacto. unidos, que uno Pero no depende lo del puede otro, separar. pero no lo puedes separar. Exacto. Em, Mi duda surgió porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este caso el Padre y el Hijo que se está hablando, están al mismo nivel, pero la imagen del sol y el resplandor no me hizo verlo como que estaban al mismo nivel. Entonces yo estoy tratando de ponerme en el lugar de lo que ellos estaban recibiendo y a mí se me hizo difícil. Yo sé que están conectados, ¿verdad? ¿Por qué esa imagen? Y si las demás entonces me van a llevar a entender el que no es que Cristo, al ser el resplandor, está conectado al Padre, pero no es que es menos, porque no es el mismo, no es lo mismo el sol que su resplandor. Pero es que ahí no El dice sol sol. puede existir.
Perdón. dice resplandor. El Resplandor. sol fue una añadidura que el pastor puso, pero Pues, ver por a eso, Jesús es ver la gloria de Dios. O sea, Es el resplandor de la gloria de Dios. acuérdate que en el, Dios es invisible y Jesús sí, Él es es Dios mismo en forma visible. en forma visible. No, estoy solamente pensando en, si yo vengo de una tradición de que Dios es uno, y estoy pensando en lo que piensan los testigos de Jehová, que Él no es el Hijo de Dios, que ni siquiera es el Mesías, me hizo pensar, creo que Él es resplandor en el sentido de la palabra reflejo, la percepción de lo que es Dios, pero visiblemente. Esa es la acepción que Él está queriendo traer. No que uno es más que otro, que este es el sol y esto es solamente su resplandor, su reflejo. No sé si me hago entender. Sí, según te entiendo, o bueno, vamos a decir no según te entiendo, según entiendo el texto, al referirse a Jesús como el resplandor de su gloria, ¿verdad? Está poniendo y usando ese término, porque volvemos a punto, el griego, ¿no? El término apaugasma, déjenme Yo mostrárselo lo aquí, estoy viendo solo aquí. porque nos ayuda un poquito a ver el resplandor, mírenlo aquí, resplandor, y aquí pueden ver, déjenme buscarlo acá, bueno, si lo pueden ver ahí un poquito, resplandor, ¿dónde estamos? Aquí. Y recordemos que los judíos decían que el que veía a Dios moría, que nadie podía ver a Dios. Entonces, una manera de enfocárselo a ellos, este es el resplandor, Él es la El luz, resplandor, aquí Él nos ha está. iluminado. Aquí está, apaugasma, ajá, que significa, viene de la raíz, bueno, significa resplandor, se traduce como resplandor, y viene de la raíz aurora o luz del sol, ajá, luz del sol. De ahí viene ese término, que es el que utiliza, ¿no? Jesús es el resplandor, o el Hijo es el resplandor de la gloria, de su gloria, de la gloria de Dios, que es el que nos ha hablado en este último tiempo, Dios. Pero al referirse a Jesús como ese resplandor, como esa luz que emana del sol, vamos a decir, de la gloria de Dios, ¿verdad? Está poniendo al Hijo como aquel que tiene una unión Ok, indisoluble con Dios, ok, una unión intrínseca con Dios. Ajá. ok. Decíamos, así como tú no puedes separar el resplandor, ya no vamos a decir de la gloria porque resulta algo quizás eh, más difícil para nosotros de verlo, pero tomemos la raíz del término hebreo, que es el resplandor del sol. Así como no se puede separar el resplandor de la luz que emana del sol, ¿verdad? El Ujú. Hijo no se puede separar en su sustancia, en su Sustancia. naturaleza, en quién es Él, ¿verdad? No se puede separar de aquel a quien Él está reflejando. Ya, Él ya. es, Él es, Él es el apaugasma de Dios, el resplandor, el reflejo, la luz que emana de Dios, que refleja la gloria de Dios. Es Por Dios tanto, haciéndose lo cual visible. apunta, lo cual apunta ¿No? a que es consustancial con el Ujú. Padre, porque el Comparten reflejo, hablando en términos quizás la un misma tantito sustancia. filosóficos, metafísicos, el reflejo del sol
proviene de la misma sustancia del sol, del Ahí los ente que testigos de refleja. Jehová dicen que todo lo contrario, pues, manejan una versión de griego muy rara, porque, o bueno, mejor dicho, no manejan el griego porque Mm. ellos tienen, y yo me los he topado, y ellos dicen que eso lo que quiere decir ahí es como que tú ves a tu hijo que se parece a ti, así es parecido, tú puedes decir, contra, es igualito al padre, así. Sí, No, pero eso no es pero es lo que que el el griego hijo, dice. pero es que el hijo, en este caso, el término apaugasma apunta a algo, a una conexión, a una unión muy profunda, muy intrínseca, ¿verdad? Pero igual, diríamos que el hijo es igualito al padre. Sí, el hijo tiene la misma esencia que el padre. Perdón, estoy refiriéndome ahora al ejemplo que pone Josué, al hijo y padre terrenal. El hijo es de la misma esencia que el padre, aunque son dos personas diferentes. Entonces, aún la ilustración que ellos ponen, o la justificación o el argumento que ellos ponen, se vuelve un boomerang contra ellos mismos, ¿no? Pero bueno, avancemos aquí, avancemos aquí, donde nos sigue diciendo el texto que el Hijo es el resplandor de su gloria. Pensémoslo también de esta manera. Así como el sol se hace visible a través de la luz que emana, del resplandor que emana, el Hijo es el resplandor que manifiesta visiblemente al Dios invisible, como dice Colosenses, como dice Pablo en Colosenses. Ajá. Por eso el Padre en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién conoce al Padre en su esencia? Nadie. Dice Pablo en Colosenses que el Padre habita en luz inaccesible. Pero Hebreo nos está diciendo que el Hijo ahora se ha convertido o se nos ha manifestado, diríamos mejor, se nos ha manifestado como el resplandor de ese Dios inaccesible. Él es la luz, el resplandor que manifiesta visiblemente al Dios invisible. Y por supuesto, esta imagen subraya también, esta imagen de la luz, subraya también que al igual que el resplandor no puede, bueno, ya lo dijimos, no puede separarse del sol, el Hijo es de la misma sustancia del Padre, no lo puedes desmembrar, no puedes atribuirle una sustancia diferente a la sustancia que él refleja. Pues literalmente es la luz del mundo, literalmente. Ahora, pero ojo, para la escritura, el Hijo no es meramente un reflejo pasivo. Cuando usa el término apauasma, no quiere decir, no implica que es un objeto pasivo como la luna, si se puede ver, ¿verdad? La luna, vemos que cuando por la noche podemos ver cierto reflejo de la luna, pero sabemos, por lo menos se dice científicamente, que la luna no tiene luz propia. La luna es un objeto pasivo que refleja la luz del sol. Ajá. Pero en este caso,
El término que se está utilizando no es un término que implica el hijo como un reflejo pasivo, como alguien que no tiene nada y que solamente a través de él. No, él es esa luz que emana del Padre. Recuerden, volvemos al monte de la transfiguración. Él se transfiguró. Dice que él se transfiguró y su rostro brillaba. Esa gloria divina que comparte con el Padre, porque ambos son de una misma sustancia, consustanciales. Es decir, que siempre estuvo ahí, por supuesto, pero él la mostró en ese momento, en la transfiguración. Y Dios recalcó, es él, y soy yo, Claro. es mi hijo, y a él lo es. Quiere decir Él que Dios se revela comparte, cuando él quiere, en el momento que él quiere y a la medida que él quiere. él comparte la misma gloria de Dios, la misma gloria que refleja, la comparte. Apauasma. La misma gloria que él irradia, él la comparte porque es de una misma esencia y sustancia que el Padre. La posee intrínsecamente. Sí, Angélica. Sí, pude ver entonces la imagen de cuando el pueblo estaba, cuando Moisés venía de hablar con Dios y que resplandecía y que no podían aguantar el resplandor y se tenía que poner un velo. Y ellos reconocieron por ese resplandor que lo que estaba pasando era una relación del Padre con este mortal, pero era tan Exacto. fuerte que lo que quedaba como evidencia era el brillo. Pero yo me imagino, Exacto. tratando de entender, porque mi mente todavía estaba dando vuelta con el resplandor, pero aquí en inglés, en el diccionario que yo tengo, dice, not a reflected brightness. O sea, que no es lo que usted estaba mismo que está explicando, que no es algo inanimado como tú pones una luz y la luz no viene, no tiene ningún atributo en sí misma, sino Ajá. que esta luz viene de la fuente de luz, porque es parte de luz. Emana. Yo Él es pienso la que luz. emana de la luz. Entonces, quizá un poquito pensando yo por qué usar una imagen como esa. Quizá porque entonces ellos podían atar la imagen de Moisés reflejando para poder entender que lo que estaba pasando era algo divino, que era algo que era Claro. sobrenatural. Y ellos quizá conectar con ese reflejo del Padre, pues ese reflejo era el Hijo. No era un Claro. reflejo inanimado, sino que salía esa luz, que era la luz, era Cristo. Exactamente. Sin embargo, Angélica, sin embargo, en algún momento más adelante, Hebreos va a hacer alusión a la luz de Moisés, pero va a decir que esa luz se desvanecía. ¿Por qué? Porque ahí Moisés era un objeto pasivo. Moisés era solamente el receptor de esa luz que Dios, esa gloria que Dios le irradió en un momento puntual para cumplir esa función puntual, Claro. pero se Y si desvanecía. él no se acercaba, no había reflejo. Jesús Ajá, y era algo que él emana dependiendo, siempre, esté o no el Padre en ese momento con él, porque exactamente, él es pero en este Dios. caso no. En este caso, el Hijo, ¿verdad? Es el apaguasma, el resplandor de su gloria, pero en esta connotación que estamos hablando de irradiar una luz Ya. que, que es la misma gloria de Dios, la misma esencia de Dios. Y dice más, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Déjame venir aquí. Y la imagen misma de su sustancia. Entonces, eh, la imagen, término griego, carácter, la imagen misma
de su sustancia, hipóstasis, sustancia, hipóstasis. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que Jesús, aquel quien el Padre nos ha hablado en este último tiempo, es la misma imagen, el mismo carácter de la hipóstasis, de la sustancia de Dios. Es, digámoslo en términos quizás, la impresión exacta de la esencia divina, carácter, imagen misma, la expresión exacta, como un sello de aquel tiempo, ¿no? La expresión exacta de del carácter divino. La idea del Hijo como el carácter de la sustancia de Dios se ilustra, como dijimos, en la impresión hecha por un sello o un anillo también. Recuerden que a veces se ha usado, antiguamente se usaba el anillo, se mojaba en cera y el anillo se ponía sobre la cera, o como un troquel para hacer una moneda. Ese es el sentido del carácter, la imagen misma, como un sello, como un troquel, como un anillo que se estampa y deja la misma silueta, idéntica silueta a como está en el molde. Ahora, la importancia de esto radica, hermanos, en que la marca en la cera es la contraparte exacta del sello original. ¿Ok? Ese es el sentido, esa es la idea de la imagen misma. El carácter es eh, la marca idéntica, exacta al sello original. De igual modo, por tanto, es lo que se quiere transmitir. El Hijo es idéntico, homólogo, idéntico, exacto de la esencia, de la sustancia de Dios, de la hipóstasis del Padre. Ajá. Y esta misma imagen del sello enfatiza también que el Hijo no solo se parece a Dios en ciertos aspectos, sino que está impreso con la misma naturaleza divina y sustancia de Dios. De la misma, dice el texto, de la misma ¿dónde estamos el texto? De la misma sustancia, la misma imagen de su sustancia. La misma imagen de su sustancia, hipóstasis, sustancia, la misma imagen de su sustancia, idéntico, exacto. Esa participación es lo que se resalta, es una participación en la sustancia divina. Ahora, mientras que la imagen, y esto es importante también resaltar, mientras que la imagen del sello muestra que el Hijo es, como decimos nosotros, Dios de Dios, también permite notar que es una persona distinta con su propia identidad. Ajá, no es la misma persona, es la imagen misma de su sustancia, pero a la misma vez tiene su propia identidad, aunque procede del Padre, es determinado por el Padre, ¿verdad? Pero tiene su propia
identidad. Y aquí estamos, por supuesto, sumergiéndonos en este gran misterio que estamos tratando, tratando de ver, correr el velito y ver por la esquinita un poquito de este gran misterio que es la unidad, la Trinidad, misterio trinitario. Ajá. Es decir, al usar la imagen del sello, la imagen misma de la sustancia de Dios, el autor a los hebreos no, está queriendo poner todo esto sobre la mesa. Este hijo es de la misma sustancia, exacto al Padre, como un sello que se marca y deja una huella idéntica al troquel con el que se hace. Es idéntico, pero es diferente. Tiene su propia identidad. Entonces, si vemos estas dos imágenes del resplandor de la gloria, digamos, del sol, ¿verdad? Que irradia, y del sello, nos sirven para ayudarnos a imaginar un poquito la relación de Cristo con Dios, la ontología de Cristo. ¿Quién es este Hijo por quien el Padre nos ha hablado en este último tiempo? Y esa identidad de naturaleza que combinan Padre e Hijo, pero a la misma vez la distinción personal. Es decir, cada uno es una persona independiente, individual, lo cual, por supuesto, al verlo, al exponerlo hebreo de esta manera, está dando como está habilitando al hijo, está revelando por qué el hijo puede ser y de hecho es el portavoz definitivo de Dios ante la humanidad. Ajá. Porque no estamos hablando de cualquier persona por quien Dios nos ha hablado. No estamos hablando que nos habló como en el pasado por los profetas, por diferentes medios y de diferentes lugares. No, estamos hablando que ahora el Padre nos ha hablado por el Hijo, pero ojo, el Hijo, miren quién es. De la misma sustancia, el resplandor de la imagen del Padre, la misma sustancia, la misma imagen y sustancia de Dios. Y estas descripciones justamente son la base del credo niceno que nosotros confesamos todos los domingos cuando decimos Dios de Cristo, quien es Dios de Dios. Es lo que confesamos los domingos. Luz de luz. Noten, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre. Entonces, esto los autores, los padres de la iglesia, pues por supuesto que indagando en toda la revelación de la escritura, logran llegar a este entendimiento de quién es Cristo. Perichoresis, ¿verdad? La mutua inhabitación. Ajá, ajá. Ujú. También en este texto podemos ver qué hace el Hijo, el oficio del Hijo. Bueno, aquí estoy atrasado con los PowerPoint, sorry. No ve aquí la imagen del sol y del sello, carácter, la impronta, la imagen exacta. Ajá. Decía que también en el texto vemos el oficio, ¿no? El oficio de Cristo, quien se nos dice ahí en el texto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sí, este hijo ejerció un oficio, es decir, vino con una misión y fue justamente purificarnos
de nuestros pecados, purificarnos de nuestros pecados. Ajá. Y sigue diciendo el texto, déjenme venir al texto bíblico. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ah, no, perdón, me fui un poquito, yo sabía, me fui un poquito adelante. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y ahora dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, esto es lo del sello del anillo. Y eso, por supuesto, nos está apuntando que Cristo no es alguien ausente como planteaba el deísmo en el siglo XVIII, ¿verdad? Que Dios había creado el mundo y se había ido, se había estado en el cielo y había dejado que las cosas aquí anduvieran como automático y que los hombres nos las arregláramos como pudiéramos. Eso es lo que plantea básicamente el deísmo. No, Cristo no es ese mediador ausente, sino que Él carga, Él dirige activamente el universo y lo lleva, lo conduce, lo sostiene hacia la meta mediante su palabra poderosa, dice el autor. Mediante su palabra poderosa. La sostiene con la palabra de su poder. Noten qué poderoso, qué autoridad se le está atribuyendo al Hijo. La importancia de que el Hijo sustenta todas las cosas radica precisamente en su papel activo, continuo, en la administración y en la soberanía del universo. Y esto evidencia tanto su divinidad como también su compromiso personal con toda la creación. Él es Dios, pero a la misma vez Él está sosteniendo a su creación. Él es el creador, pero a la misma vez Él sostiene su creación. Ajá. Y por eso hallamos esos textos del Señor tan bonitos en los evangelios donde nos aborda, nos anuncia la realidad de que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que se tenga conocimiento de eso. Hay una providencia, como se le llama, providencia divina, de gobierno divino, por la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, una providencia divina. Bueno, ahí hubiera más cosas que quiero decirle, pero ya el tiempo nos está pisando los talones. Gobierno personal y cercano, y todo, por supuesto, como repito, remati tes dinameos, por la palabra de su poder. La misma palabra que Dios creó en el Génesis, expresiones de Dios creativas, ahora el Hijo habla las palabras que mantienen el orden del mundo, completan los planes y propósitos de Dios. Por eso decimos que el mundo no está al garete, que aunque parece a veces que las cosas se van de control, oh, cuidado, el Hijo lo sostiene todo por la palabra de su poder. Su palabra sigue autoritariamente dirigiendo la historia y lo lleva a la meta propia de Dios, según el plan propio de Dios. Dice que el Hijo se nos revela como heredero de todas las cosas. Ajá.
como heredero de todas las cosas. Y por supuesto, su principal misión es salvar. A eso vino, a salvarnos, a salvarnos. Decía que el texto sigue diciendo que hizo la purificación por nuestros pecados. Y aquí este término que se utiliza en el griego, el tiempo gramatical, implica algo terminado, algo completo, no en proceso, sino ya algo que está hecho completamente. Lutero decía que toda la vida de Cristo, desde la concepción hasta la cruz, fue un acto de purificación para la humanidad, eliminando la mancha del pecado de todas las etapas de nuestra existencia, desde su encarnación a preexistencia, encarnación, en el descenso a la tierra, asumiendo la humanidad para sufrir y limpiar los pecados, hasta su ascensión y entronación. Cristo fue exaltado, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad, dice el autor a los Hebreos. Y por supuesto que no se refiere a una ubicación física, no se refiere a un asiento que hay, un trono grande que hay en un lugar por allí que se llama cielo. No, eso se apunta a la autoridad, a la corregencia, coadministración con Dios el Padre sobre todo el universo. Sobre todo el universo, a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad, apunta a esa autoridad gobernante sobre toda la creación. Sí, Betsy. Sí, que ahí es donde yo creo que a la hora de dar la Santa Cena, entonces por eso, como piensan que Jesús está sentado a la diestra del Padre, que lo ven literal así, como que de ahí no se mueve, entonces por eso a la hora de dar la Santa Cena, entonces en algunas iglesias lo ven como un símbolo, Ajá. no. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero eso apunta, por supuesto, a esta autoridad. Y termina diciendo en verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Y, por supuesto, que el nombre heredado por Cristo es el de Señor, el de Kyrios, como nos dice Pablo también a Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, el nombre Kyrios, y es el nombre divino para Yahvé, para Yahweh en el Antiguo Testamento, que denota la identidad misma de Dios. Entonces ese nombre que recibió el Señor, heredado por el Señor, en un sentido, es fundamental para entender su superioridad sobre los ángeles y clave también, por supuesto, para entender su identidad divina. Yahweh comúnmente se asocia con el título de hijo, pero el nombre Yahweh fue el que se utiliza en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento del hebreo, hecha un siglo y tanto antes de Cristo. El término que se usó en esa traducción para referirse al tetagramón YHWH, las letras para designar a Dios, el nombre sagrado del Antiguo Testamento, que no usaban vocales para no mencionarse, porque era demasiado santo para mencionarse. Bueno, en el Antiguo Testamento ese tetagramón, ese nombre sagrado de Dios, se traduce en la Septuaginta al griego como Kyrios, como Señor.
Y es el mismo nombre que se le reconoce a Jesús en el Nuevo Testamento. Pablo dice que ese es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará, y dice aquí Hebreos que es el nombre heredado por él. Y este nombre, por supuesto, demuestra superioridad a los ángeles en rango, pero no solo en rango, no solo que es alguien superior, sino la esencia misma de quién es ese nombre, ¿verdad? Superior. Y bueno, hermano, ya el tiempo se nos fue. Solo a modo de conclusión rápida, este prólogo de los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Cristo es el espejo del corazón del Padre. Es decir, es lo que significa: sin Cristo no podríamos conocer el favor y la gracia de Dios. No habría manera de que nosotros pudiéramos conocer que Dios se ha reconciliado con nosotros y que Dios tiene buena voluntad para con nosotros los pecadores, si no fuera por medio de Cristo, quien el Padre nos habló en este último tiempo. Cuando escuchamos a Jesús, vemos la gloria oculta de Dios manifestada para nuestra salvación. Cuando escuchamos a Jesús, y cuando digo escuchar a Jesús significa su vida, su encarnación, su vida, su muerte en la cruz y su resurrección, toda su vida. Cuando escuchamos a Jesús, estamos viendo algo que Dios el Padre empezó a comunicar, empezó a hablar desde la antigüedad, de muchas maneras y en muchos lugares, y finalmente en este último tiempo habló y terminó y lo expresó, digámoslo así, lo expresó claramente a través del Hijo. Ya no hay una progresividad en la manera en que Dios habla. Ya todo lo que tenía que haber sido dicho se dijo, se tenía que decir y se dijo en el Hijo, ¿verdad? Y en su palabra nosotros encontramos justamente esa plena seguridad, en su palabra. Entonces, habría otras cositas más que quisiera compartirle, quizás a modo de conclusiones, de aplicaciones. Sí, encontrar a Dios únicamente en Cristo, por tanto, ¿verdad? Como una quizás aplicación para nosotros, en lugar de buscar a Dios en otras especulaciones filosóficas, en señales abstractas, en visiones, en experiencias extrasensoriales o en gran mercado de religiones que nos rodea. Para encontrar a Dios debemos mirar exclusivamente a Jesús. Él es el espejo del corazón del Padre. Escuchar al Hijo es escuchar la voz de Dios y es la voz definitiva del Padre. Yo creo que esa es una primera aplicación para nosotros. Una segunda aplicación pudiéramos decir, vivir cada uno de nosotros nuestra fe cristiana con una conciencia de que la obra de purificación que el Hijo efectuó, en el pasado efectuó, ya está hecha a nuestro favor. Su sacrificio único. No hay necesidad de nuevos sacrificios. No hay necesidad de cargar con culpas pasadas. Ya el Hijo purificó, hizo purificación por nuestros pecados. Y esto, por supuesto, nos permite acercarnos a Dios con una conciencia limpia. Por eso, cuando somos bautizados, cuando una persona es bautizada y es limpiada, dice Pedro que tenemos una nueva conciencia para con Dios. Ya no hay el sentido de culpabilidad, no debe haber sentido de culpabilidad por los pecados cometidos, porque el Hijo nos ha limpiado, el bautismo nos limpia, nos aplica esta purificación que el Hijo obró por nosotros en la cruz. Ajá. En tercer lugar, una tercera aplicación: la vida de Cristo purifica todas las etapas de la vida humana. Decía Lutero, desde el vientre hasta la tumba, es decir, toda la vida humana está purificada.
por la obra de Cristo. Si tú estás en Cristo, si tú estás vestido con la justicia de Cristo en tu bautismo y por medio de la fe, tus acciones, hasta tus acciones más sencillas, es decir, comer, beber, dormir, trabajar, descansar, todo eso, aún eso que pudiéramos llamar lo más habitual, lo más sencillo, es considerado algo santo, algo que a Dios agrada. No hay división entre lo sagrado y lo secular, entre el pastor, servir en la iglesia, eso es algo santificado. Trabajar en mi empleo secular, bueno, ya eso es algo secular, ya eso es algo mundanal. No, Cristo ha santificado todo, dice la Escritura, pero lo ha purificado todo, toda nuestra vida al estar unidos a Cristo es purificada, es santificada y por tanto todo lo que hacemos, hermano, tiene la connotación, ¿verdad?, de contar con la gracia, con el consentimiento y con el beneplácito de Dios. Todo lo que hacemos, por supuesto, exceptuando el pecado. Y por último, una última aplicación, descansar, descansa en el cuidado personal soberano de Cristo. Él es quien controla, Él es quien sustenta todo lo creado por la palabra de su poder. Sustenta, dice Hebreos, todas las cosas, no unas cuantas, todas las cosas. Y eso, por supuesto, que es un consuelo para cuando atravesamos por momentos difíciles, por momentos de aflicción. Nos dice que el texto nos anima a confiar que Él gobierna todo, todo el universo que Él creó, lo gobierna. Y lo gobierna no como un propietario, como un gobernante que está ausente, sino como alguien que carga al mundo en sus brazos como cuidado de una madre, como el cuidado de una madre. Así que eso nos ayuda a vivir sin ansiedad, nos ayuda a saber que la historia y que tu propia vida son en verdad dirigidas y sustentadas, no están al garete, son sustentadas por la palabra de poder de aquel que tiene un interés personal en tu salvación, del Hijo de Dios. Amén. Bueno, dejémoslo aquí esta noche. Yo creo que por aquí andan las diapositivas. Hermosas Ahí ya se estampas. terminaron. No sé si tienen alguna preguntita en los minuticos que nos podamos robar. Y yo tengo una Sí, muy, Pedro. Adelante, hermano. muy, a lo mejor es una pregunta boba o tonta, pero No, como el no. Salmo 8 es un salmo que es considerado mesiánico y entonces quiero poder entender la frase que dice que es el hombre para que tenga en memoria, lo has hecho poco menor que los ángeles. Y cómo eso comparado con Hebreo, que dice que Jesús heredó un nombre mayor que los ángeles, como único arribar a la conclusión que el salmista en el versículo 4 al 6 no está hablando directamente de Jesucristo, sino está hablando de la dignidad humana otorgada por Dios en la creación. Como único, es la única explicación que le puedo dar. Y que pueda seguir diciendo que el Salmo 8 es un salmo mesiánico y que eso no sea una contradicción con lo que dice Hebreo. Sí, y también tener en cuenta lo siguiente, Josué y hermano, el hecho de que sea un salmo mesiánico, como ya estuvimos hablando, no significa que Dios habló ya definitivamente en ese salmo puntual acerca del Mesías. Recuerda, Dios, dice Hebreos, habló de muchas formas y en muchos lugares en el pasado. Es una revelación progresiva que apuntaba daba ciertos indicios, ciertas verdades, pero a medida que
que iba avanzando la historia, esas verdades se fueron concretando, se fueron consolidando hasta que finalmente en Cristo cobran claridad plena. Todo lo que miramos en el Antiguo Testamento y que podamos ver como con poca claridad, con poco entendimiento. Oh, ok, sí, esto puede apuntar al Mesías, pero no entiendo bien cuando tú lees el Salmo 22 también, un salmo netamente mesiánico, el salmo del día de crucifixión, pero hay cosas ahí que todavía uno no puede ver con claridad porque, repito, es una revelación progresiva y en ese punto de la historia está revelado al nivel que Dios lo quiso revelar. Eso es una cosa a tener en mente siempre. Y otra cosa a tener en mente es que un salmo, aunque sea mesiánico, no significa que todo el texto de ese salmo se tenga sea completamente mesiánico, sino que hay versos, hay verdades dentro de ese salmo que pueden tener connotaciones mesiánicas sin que todo el salmo sea estrictamente mesiánico. Ajá. También eso nos ayuda un poco a tener claridad. Lo que quiero decir es que no podemos, que no debemos pretender ver en un texto de la revelación progresiva del Antiguo Testamento, no podemos pretender ver claramente algo relacionado a Cristo como lo veríamos en el Nuevo Testamento, donde ya Dios habló plenamente a través del Hijo, donde la revelación llegó a su clímax, a su cúspide, ¿entiendes? A veces atrás, a veces en el Antiguo Testamento, vemos en parte, vemos a medias, vemos en sombras, pero ya ahora aquí en el Nuevo Testamento. Por eso es como decimos habitualmente que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tenemos que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento siempre. Porque lo que no entendamos del Antiguo Testamento nos lo explica el Nuevo. ¿Ve? Eso mismo, esa misma duda que tú tienes, ¿será por qué poco menos Los Ángeles? Si no entendemos ahí cómo es poco menos que Los Ángeles, bueno, aquí en el Nuevo Testamento sí se nos dice claramente que es superior a Los Ángeles. Ya, aquí está la revelación clara. Y no fue hecho. Bueno, hermanos, gracias por estar presente. Esperemos, por favor de Dios, que el próximo miércoles avancemos en este capítulo 1. Yo creo que estos primeros versículos, como se dan cuenta, están preñados de una teología tremenda. Estamos en la Semana Santa. Mañana es Jueves Santo. Viernes Santo. Nosotros, bueno, perdón un momentico, déjenme